Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy les traigo un video donde voy a hacer una revisión del Smart Research. Es un set de pop-up profesional, es la herramienta definitiva para hacer estudios de la población de cualquier stake. Es para utilizarlo con el Hand to Node y también le podemos dar otros tipos de usos como para analizar nuestro juego o para los coaches si quieren cargar bases de datos de alumnos y hacer una revisión profunda de sus leaks, etcétera. De eso voy a hablar más adelante. Pero quiero mostrarles el valor que tiene esto, que realmente se va a poder estudiar cualquier situación dentro del No Limit Hold'em o casi todas las situaciones. Así que bueno, acá voy a tratar de no hacer tan extenso el video porque no sé cómo voy a hacer en realidad porque es mucha información, tiene mucha data esto, pero voy a intentar dividir, hacer una overview primero, es decir, mostrar la estructura y luego voy a ir con algunos ejemplos prácticos. Así que bueno, aquí estamos en la herramienta del Hand to Node, el Range Research. Yo acá tengo un reporte normal, sí, de todos los regulares. Tengo una base de datos con millones de manos. Son todas manos de Poker Stars entre No Limit 50 y No Limit 100. Yo acá armé un reporte. Y ahora luego lo que vamos a ir es ver al resultado. Y esta es la estructura del Smart Research. Sí, es un set con muchos pop-ups. Sí, que empiezan... Bueno, voy a arrancar desde el principio. Tenemos el general, donde tenemos estadísticas poquitas y las más comunes, las más generales, como para tener un pantallazo. Y luego lo que son los nodos principales. ¿Sí? Open Race versus un Open Race. ISO Race, ISO significa Isolation, es decir, cuando un jugador hace un roll, un Race over Limper. Versus Isolation, cuando un jugador ya hizo un Race over Limper y cómo reacciona la población. Y el apartado de Limp, sobre todo para orientado al estudio de los recreacionales. Así que bueno, voy a empezar explicando un poco. Yo siempre lo que hago es agregar información preflop. Acá están todas las posiciones y la mayoría de las situaciones que se pueden dar. Sí, RFI, bueno, el Raise First In, Fall versus Tribet, Call, Forbet. NAI significa Not All In y AI significa All In, Fall versus 5bet, Call, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto sería como un overview general y luego lo que es el post-flop. ¿Sí? Yo acá agregué, se van a dar cuenta que vamos a tener distintas pestañas, ¿sí? Todas las acciones van a estar separadas por posición. Primero siempre vamos a tener el total de todo, casi todas o casi todas las líneas del post-flop, bet más todos los barrels, bet fall, es decir, la cantidad de veces que foldea versus un fall, bet call, bet tribet, bet call, call fall, etc. Bueno, están prácticamente todas las líneas que se pueden dar post-flop, o al menos las más importantes, y también dividido por posición. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos ver el total de cómo juegan los regulares IP en un single reset pot, ¿sí? Y el total OOP, ¿sí? Las bets, el check raise y las acciones luego de que el jugador perdón, de que la población hace check raise, skip cbet, check fold, check call, check call, check fold, check call, check call, es decir, están prácticamente todas las stats. Y también agregado lo que es el multiway. Algo que también quiero mostrar es que de los nodos principales acá arriba, sí que son los de donde empiezan las acciones, digamos, Open Race, Single Reset Pot, también como Tribet Caller, Forbetor, versus Squeeze y versus Call Forbet. Si nos vamos a la pestaña de versus Open Race, vamos a tener una tabla con el total de todas las acciones preflop, como Call Call, como Trivetor, como Forbet Caller, como Squeezor y como Call Forbetor. ¿Sí? Voy a tratar de ir uno por uno, haciéndolo bastante resumido. Pero bueno, lo que es el Single Reset Pot, como les mostré anteriormente, tenemos el total y luego va a estar dividido por posición. ¿Sí? Si nosotros ponemos EP, hacemos clic en esta pestaña, el pop-up va a cambiar. ¿Sí? Es un pop-up dinámico donde podemos ir viendo cómo juega Early Position, que sería en No Limit Hold'em 6 Max la posición de UTG. Podemos visualizar el rango, la matriz y
a la derecha vamos a ver, yo lo separé también, bueno, lo que es el post-flop contra MP, EP versus cutoff y botón, y EP versus small blind y big blind. ¿Sí? Las mismas acciones que tenemos en el total, ahora la tenemos como, estamos saliendo de la overview y estamos como ya introduciéndonos en cosas más específicas. Y bueno, acá podemos ir viendo cómo juega Early Position versus MP. Podemos ver los triple barrels, los bet call, los bet 3bet, bet check bet, bet check check fold, bet check check raise, cómo juegan con check raise, cómo juegan check raise bet. Acá vemos por ejemplo que la media de jugadores en UTG tienen un check raise del 10% en early position versus MP. Y que luego de hacer check raise, esto significa check raise bet, es una apuesta en el turn, si tenemos 68. No quiero ir a los pop-ups extendidos todavía porque eso va a ir después. Lo mismo para contra cutoff y botón. ¿Sí? Es lo mismo, pero podemos ir sacando distintas conclusiones porque los valores son distintos. Y también contra las big blinds, ¿sí? Como juega UTG versus small blind y la big blind. ¿Sí? Ven que los valores, por ejemplo, la apuesta en el flop cambia. Acá es de 41 y acá es de 67. Y cuando el jugador está fuera de posición, yo agregué versus las donk bets. ¿Sí? Los check behind. Y abajo, bueno, cómo juega preflop, early position versus MP, versus cutoff, botón, todas las posiciones. Call 3bet, fold al 3bet, 4bet, call al 5bet, fold al 5bet y el 4bet range. ¿Sí? Y lo mismo para MP. ¿Sí? MP versus cutoff y botón, MP versus small blind y big blind. Lo mismo. Es decir, si nosotros queremos estudiar una posición en general en single raised pot como Racer, podemos estudiar cualquiera. ¿Sí? Cutoff versus el botón, cutoff versus big blind. ¿Sí? Y vamos a poder ir visualizando lo que es el rango del jugador. En este caso, bueno, de la población, si estamos haciendo análisis de bases de datos de la población. Button versus SB y la Big Blind, lo mismo. Y la Small Blind. Esto es todo lo que respecta como Single Raised Pot como Racer. También se puede dar la variable de que el jugador haga un Open Raise y pague un Tribet. ¿Sí? Entonces nos vamos al pop-up de Tribet Color. ¿Sí? Siempre al principio nos va a aparecer el total. Vamos a poder hacer un overview del total IP y el total OP. ¿Sí? Y luego podemos ir viendo por posición. Early Position versus MP, versus cutoff y botón, versus las blinds. ¿Sí? Vamos a poder los check fold, check call, check raise bet, check raise bet bet, check call, check fold, check call, check call. Es decir, están prácticamente todas las posiciones, todas las acciones y en todas las posiciones. ¿Sí? Supongamos que nosotros quieren estudiar, por ejemplo, no sé, button como tribet color de las ciegas. ¿Sí? Nos venimos acá a botón como tribet color, asegurarnos de estar en esta sección y vamos a ver cómo juega el botón versus una cbet como tribet color. ¿Sí? Vemos que fold en este reporte que yo armé, que es de todos los regulares, sin discriminar qué tipo de regular es, que eso lo vamos a ver más adelante. Tiene una media de fold de 37%, ¿sí? De call de 55%, de raise 8%, etcétera, etcétera. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, bueno, la small solamente puede hacer call al tribet contra la big blind. Podemos ver cómo juega la big blind como tribet caller, etcétera. Lo mismo como for better, ¿sí? Vamos a ver el total, early position, y acá vamos a ver lo mismo. Versus MP, versus cutoff y botón, y versus las big blind, ¿sí? Vamos a poder ver el rango y nuevamente todas las acciones post-flop. ¿Sí? Lo mismo para MP, cutoff, botón, small blind. También versus un squeeze. Acá hay una tabla general, ¿sí? Que empieza con los raise first in, all versus squeeze, el total, call versus squeeze, el total, forbet push y el forbet fold. ¿Sí? Siempre el total. R significa racer y C como caller. También en early position, en MP, cutoff y botón están prácticamente todas las acciones versus un squeeze y también discriminado por el total, IP y el total OOP. ¿Sí? Si queremos ver, por ejemplo, cómo juega MP como en Color in Position, nos vamos a MP-IP o a Cutoff y podemos ver información más detallada con lo que es la matriz visualizando las manos y cómo juega versus una cbet el Cutoff, el botón, MP. Está todo separado. Lo mismo versus un call forward, lo mismo. El total IP,
el total OP, y luego MP, cutoff, button y big blind versus small blind. Sí, lo bueno, lo dinámico de esto es que podemos ir viendo los rangos. ¿Sí? Esto sería lo que es el nodo Open Race. Si nos vamos a versus Open Race, es lo mismo. ¿Sí? Acá vamos a poder visualizar una tabla general de todas las acciones preflop de todas las posiciones. Y nos vamos a, por ejemplo, call. ¿Sí? El total IP, el total OP, pero acá ya estamos versus una CIBE. ¿Cómo juega la media en total imposition? Bueno, sabemos que default tienen un 39%. Sí, esto es como muy general. Pero si ya vamos desglosando por posición, MP colcal IP, que sería colcal contra UTG, es solamente un 2%. Pero bueno, vemos también cómo juega versus una Cibet in position. ¿Sí? Cuánto calea, cuánto raicea en todas las calles. Yo me olvidé de especificar cómo está dividido lo que son las acciones post-flop. La barra esta divide prácticamente lo que son las stats, ¿sí? Y lo que es el guión divide las calles. Por ejemplo, versus CBTP en la primera línea dice fall, la F es de fall, la C es de call. El fall es esta stat, sí, el 34, el fall en el flop. Y CF significa call flop y fall turn. Sí, sí, cuando calean el flop y luego foldean el river. O sea, un fall a la puesta de continuación en el turno. Lo mismo como caller. Call en el flop, call sería call flop y call turn. Call flop, call turn, call river. Sería la última stat. Lo mismo para cutoff, botón, small blind y big blind. ¿Sí? Podemos ver prácticamente, acá como call call podemos estudiar lo que es más interesante, cómo juega la big blind, por ejemplo, contra el botón. ¿Sí? E indagar más sobre cómo juegan. También contra la small blind, que son por lo general los spots más frecuentados. ¿Sí? Y lo mismo, como trivetor, todas las posiciones, como forbet caller, ¿sí? Todas las posiciones, con todas las acciones. El jugador como squeezer, ¿sí? Como juega la media como squeezer, total IP, total OP, como squeezer en cutoff, en botón, en small blind y en big blind. De nuevo, todas las acciones y así con todos los nodos. Esto podríamos decir, bueno, sí, tenemos mucha información, están todas las líneas, está todo muy bueno. Lo mismo para isolation, ¿sí? El total OP, el total IP, una tabla preflop, como MP cuando hace un roll versus early position, un 18, y luego el postflop. Siempre vamos a poder visualizar el rango preflop y luego lo que es el postflop a la derecha. ¿Sí? Como pueden ver, podemos analizar prácticamente cualquier situación, o al menos las más importantes dentro del No Limit Hold'em. ¿Sí? El trivetor versus ISO. ¿Sí? Este sería el rango de call call y trivet versus un isolation. Y este el rango de call versus 4bet y 5bet versus cuando el jugador que hizo un roll mete un 4bet. ¿Sí? Acá de todas maneras vamos a tener la tabla, el total IP y el total OP. ¿Sí? Fíjense que los rangos cambian. Y vemos cómo juega el trivetor versus un jugador que hizo roll out of position e in position. Y por último lo que es la pestaña de limp, que esto nos va a servir más que nada para el juego contra recreacionales. ¿Sí? Yo puse el total por todas las posiciones, el total de limp fold, limp call y limp raise. Y también discriminado por posición. Esto, o sea, está discriminado por posición a modo general y abajo un poco más específico, ¿sí? EP hasta botón cuando está en IP, es decir, EP y botón contra las ciegas, EP cutoff o OP, y small blind versus la big blind. ¿Sí? Y tenemos luego todas las acciones, incluidas las donk bets. ¿Sí? Supongamos que nosotros... esto lo voy a explicar cuando muestre ya los reportes avanzados. Pero también que sepan que agregué las donk bets porque en lo general muchos recreacionales hacen limp, pagan y luego donkean el flop. Esto sería como una overview general, ¿sí? Lo que yo quiero mostrarles también, que ya pasamos a la segunda parte avanzada, es lo que son la parte de los pop-ups extendidos. ¿Sí? Supongamos que nosotros queremos ver, estamos estudiando los regulares como trivetors y queremos ver cuando están en botón contra cutoff. ¿Sí? Vemos que la media tiene un 12% de trivet y queremos ver la cbet que tienen en el flop. ¿Sí? Bueno, entonces venimos a versus open race como trivetor y elegimos botón contra cutoff.
vamos a poder visualizar el rango, la matriz. Y si nos posicionamos sobre la puesta en el flop, que tiene un valor de 77, si nos posicionamos, se nos van a abrir los extended pop-ups. Sí, y lo interesante de esto es que vamos a poder ver información mucho más detallada. ¿Sí? Como pueden ser, por ejemplo, el when to showdown, ¿sí? Y el claro, when al showdown sería el when money al showdown. Vamos a poner las estadísticas, estos datos de showdown de cada estadística en general. Los sizing más usados, ¿sí? De 25% del pot para abajo, de 0,25 a 0,40, de 40% del pot a 60% del pot, de 60 a 80, de 80% a potbet y overbet. ¿Sí? Luego un diagrama mostrando en verde la cantidad, el porcentaje de manos débiles, ¿sí? El número y después weak significa el porcentaje de manos débiles. Y luego algo muy muy útil que yo agregué son los boards. Sí, en cada stat que nosotros nos posicionemos, no solamente de Baton como Trivetor contra Kato, si nos posicionamos sobre cualquier stat del flop, se nos van a aparecer todos estos boards y la cantidad de bet que tienen. ¿Sí? Entonces vamos a poder estudiar los boards a high, board ACXX triple Broadway, ACXX mid low, KQ high triple Broadway, es decir, triple Broadway sin una high, KXX low, es decir, boards rey X con cartas bajas, dama high, J high, 10 high, 9-8 high, 7-2 high, board 3 straight mid, 3 straight low, two tone, que sería con draw de color, monocolor y rainbow. ¿Sí? En cualquier stat que nos posicionemos nosotros que sea del flop, supongamos, no sé, por ejemplo, vamos a ver Open Race, Single Raised Pot, Button contra la Big Blind. Y si nos posicionamos en el flop, lo mismo, ¿sí? Se nos van a abrir todas las texturas y los sizings. Entonces acá nosotros vamos a poder estudiar texturas y sizings. Y decimos, bueno, pero nosotros queremos saber cuánto están foldeando cuando hacen, por ejemplo, una apuesta de un tercio, cuánto foldean contra un raise. Bueno, acá luego del diagrama tenemos lo que son las next actions, que es FCR, F de fall, C de call y C de raise. Podemos ver cuáles son las siguientes acciones que enfrenta el villano versus un raise. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, que tiene un 47% de fall cuando apuesta entre 0,25 y 0,40% del pot. Que esto se puede traducir como la bet de un tercio, que es lo que los regulares mayormente usan. ¿Sí? Un 47% de fall, un 47% de call y un 6% de raise. ¿Sí? Sería un re-raise. Y BX significa bet y check. Cuánto apuestan en la siguiente calle y cuánto chequean en la siguiente calle. Entonces vamos a tener toda esta información disponible tanto para los sizing como para los boards. ¿Sí? Esto es una animalada de información en la que podemos indagar, en la que pueden indagar todos ustedes utilizando este set de pop-ups, lo que es el Action Profit abajo por textura. Esto significa que si ustedes cargan su base de datos, van a poder estudiar cuánto están ganando, ¿sí? Con todos los sizing, con todos los filtros de las manos y en las texturas. ¿Sí? Esto también es una bomba. Y luego un diagrama pop-flop, ¿sí? Donde está separado trash, que es basura, a high, parejas bajas. Si prestan atención como que el rango más weak está en verde. Los draws están en azul, draws más pareja, un azul más oscuro, parejas medias en violeta. Y ya a medida se van haciendo más fuertes las manos, TPWK, TPGK significa top pair, weak o good kicker. Y overpair más y dobles parejas más en un color más oscuro. ¿Sí? Es lo mismo que pueden visualizar acá. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver en los boards que son ACXX, Rey XX low, es decir, Rey sin ninguna Broadway, se posicionan acá y van a tener como un subfiltro en el diagrama. ¿Sí? Y van a poder ver más información más detallada. Y si quieren ver, por ejemplo, cómo la media juega cuando tiene a high en este tipo de boards, simplemente vienen acá a high, se posicionan sobre el diagrama y se van a abrir todas las manos. Entonces vamos a tener información de sobra, ¿sí? De sobra para tirar para arriba. Todas las texturas se van a mostrar, como les decía anteriormente, en el flop. Por ejemplo, como Forvetor, Small Blind contra la Big Blind. Nos posicionamos sobre el flop, lo mismo, vamos a volver a ver las texturas y los sizing más usados. Y luego, bueno, el diagrama post-flop con la fuerza de las manos. Esta es una de las tantas cosas que se pueden hacer
con este set de pop-ups. Si volvemos al preflop, por ejemplo, vamos al total y vemos sobre cualquier stat que sea preflop, por ejemplo, el open raise en botón, nos posicionamos, se nos va a abrir lo que es el diagrama preflop con el rango, más información y los sizings más usados, ¿sí? Acá, bueno, como vemos, el sizing más usado es 2,5 y también vamos a poder ver las next actions, ¿sí? Fall, call y raise. Vemos que tienen un fall de 56, call de 32 y raise, en este caso este sería el forbet de 11. ¿Sí? Si vemos 2.5x y nos posicionamos, vamos a poder ver el rango nuevamente, más filtrado. Raise 2.2, lo mismo. Y las acciones siguientes y también el action profit. Claro que sí. Bueno, esto sería más o menos lo que es la estructura del Smart Research. Realmente está muy completo. Y ahora lo que yo le quiero mostrar es cómo armar distintos reportes que sean más específicos, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos estudiar recreacionales que tengan un BPIP de más de 30. ¿Sí? Esto está explicado en otro video. Pero acá simplemente en el reporte tenemos que poner BPIP de 30 en adelante y filtrarlo de al menos de tener más de 200 manos, ¿sí? Yo este reporte ya lo corrí y vemos que los recreacionales acá van a mostrar estadísticas totalmente distintas que si fuesen los regulares. ¿Sí? Un fall al tribet de 28 total, que es un valor que está muy bajo, y un call al tribet de 63. Y acá vamos a poder estudiar a los recreacionales, ¿sí? Por ejemplo, si nos venimos a la pestaña del IMP, vamos a ver cómo juegan de media los recreacionales. ¿Sí? Tienen, cuando están fuera de posición, por ejemplo, y pagan, o sea, pagan un raise over limper, el check fall total es de 44. ¿Sí? El check call es de 49 y el check raise de 7%. Si nos posicionamos sobre el check raise de 7, vamos a poder ver todas las acciones en todas las texturas y también los sizings, ¿sí? Y bueno, también el filtro con los diagramas. Vamos a poder también el check raise bet, ¿sí? Esto ya lo expliqué anteriormente. Small blind contra big blind. Queremos ver, por ejemplo, el total del limp call. Nos posicionamos sobre el 73 y vamos a poder ver el rango. Pero supongámonos que nosotros queremos estudiar algo un poquito más a profundidad y queremos ver estudiar a los regulares que son más weak o que tienen el Bowens of Flop bajo, ¿sí? Que son más pasivos. Podemos armar un filtro, perdón, un reporte como el que yo tengo armado acá, que nos va a filtrar a los regulares que tengan un Bowens of Flop por debajo de 45. Entonces ahora, en vez de estudiar a todos los regulares, como hacíamos anteriormente, armamos un reporte aparte y estudiamos a los que tienen Bowens of Flop de 45. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que podemos armar distintos reportes, por ejemplo, hacer un estudio general de todos los regulares, regulares con el Bowens of Flop alto agresivos, regulares con el Bowens of Flop bajo, y lo mismo para los recreacionales, ¿sí? Recreacionales pasivos y recreacionales agresivos en base al Bowens of Flop. ¿Sí? Acá es básicamente armar el mismo reporte contra los regulares y agregar un expression string. ¿Sí? Una expression string, acá básicamente lo que hacemos es poner la fórmula del Bowens of Flop, ¿sí? Que sería esta, y agregarle la variable de que el Bowens of Flop sea menor a 45. ¿Sí? Entonces le estamos diciendo al hand2node que nos filtre regulares con estos parámetros, con un BPIP entre 18 y 26, 17 y 24, y que tengan al menos más de 300 manos, y que además tenga un Bowens of Flop menor a 45. Entonces acá estamos sobrefiltrando para tener información más detallada. Entonces vamos al resultado, tenemos las estadísticas generales y vamos a poder estudiar a los regulares que tienen Bowens of Flop por debajo de 45. Sí, vemos que la media va a tener 44 y vamos a ver un spot, por ejemplo, el bet 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 como trivetors. Por ejemplo, venimos versus open raise como trivetor. Vamos a poner el de la big blind contra botón. Lo que está en verde es lo que es agresivo, ¿sí? Es decir, el rango de trivet de big blind contra botón, y lo que está en azul es el call. ¿Sí? Si lo comparamos con el reporte de los regulares,
El regular general va a ser un rango más agresivo. ¿Sí? Fíjense que la stat es solamente del 10%, cuando lo ideal es tribetear un poco más. Si nos vamos al bet, ¿sí? El triple barrel, nos posicionamos sobre el stat, vemos que es puro value. ¿Sí? Es puro value. ¿Sí? Mínimo top kicker tienen acá. Entonces acá podemos encontrar un leak, ¿sí? Entonces si sabemos que la media de regulares que tienen Wowens of Flop de 45 o menor, podemos ser muy precavidos en el river y empezar a armar estrategias en base a perfiles. O la bet en el flop, por ejemplo. Vamos a poder estudiar por texturas. Sí, yo acá agregué también que entre paréntesis, si la stat tiene menor a 300 trials o a 300 muestra, simplemente va a mostrar la stat sin ningún paréntesis. Y cuando aparece el paréntesis nos va a aparecer lo que es la muestra, ¿sí? O la cantidad de casos. Podemos estudiar el turn. También acá ya en el turn hay solamente un 13% de draws. Y si sumamos este 26, ya nos da 26, 26, 17, nos dará algo cercano al 70%. ¿Sí? Entonces ya los second barrels en el turn empiezan a ser más strong. Y en el river, como veíamos, bueno, ni hablar. Esto es simplemente uno de los ejemplos que se puede utilizar este set de pop-ups en el Hands Up. ¿Sí? Pero ustedes pueden estudiar prácticamente cualquier cosa. Acá armé otro reporte, por ejemplo, que dice Agrofish, Wowens of Flop mayor a 50, donde filtré a los recreacionales que tienen un Wowens of Flop mayor a 50. ¿Sí? Sería fishes agresivos. Yo le puse la variable de que tenga mayor a 50 el Wowens of Flop, PPIP mayor a 30 y al menos 400 manos o más. Si vamos al resultado, ¿sí? Nos tira el Wowens of Flop promedio de 54. Y lo interesante de esto es ver cómo juegan cuando son limpers, ¿sí? Cuando están in position, cuánto raisean cuando están in position, versus una CBTP tienen un 14%, ¿sí? Y el raise bet, es decir, la apuesta que nos hacen después de hacer un raise, que sería esta, raise bet, sería este 74, es un 74% de, de veces que nos apuestan el turn luego de un raise. Sí, entonces con esto podemos estudiar literalmente cualquier... en base a cualquier perfil que nosotros hagamos, cualquier situación dentro de lo que es el póker. Y también podemos filtrar lo que son las fuerzas de la mano. Si vemos, por ejemplo, cuando están fuera de posición, están raiseando un 9%. Sí, es un 5% menos que cuando lo hacen IP. Lo mismo las dongbets. Sí, cuando están fuera de posición, estos recreacionales agresivos tienen una dongbet total en el tour de 21. ¿Sí? Y podemos ver, también podemos sacar conclusiones en base a los sizings. Sí, además de lo que son las texturas, los boards. Podemos ver los sizing, por ejemplo, cuando nos hacen... Vamos a poner un ejemplo práctico. Check call, donkbet, por ejemplo. Cuando nos pagan dos veces y nos donkean el river. Así que sería esta stat de 24. Vemos que tienen más de 52% de value. Sí, es como que hay mucho value, pero también podemos jugar un poco también con lo que es lo que son los sizings. ¿Sí? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el check raise bet 66, nos vamos al river. Bueno, esto ya sabemos que el check raise bet podemos deducir que es ultra strong. Incluso contra recreacionales agresivos. Foldear mucho el river. Vamos a ver, por ejemplo, check call, check call, check raise. ¿Sí? Que es esta acá. Es este 10. Bueno, super strong. Vamos a ver la donk bet, ¿sí? Que es cuando jugar nos donkea, nosotros pagamos y vuelven a apostar el turn. Es este 66. Vemos que el rango está bastante spliteado. ¿Sí? Y que hay una tendencia, si se fijan, que cuando apuestan más fuerte, el rango empieza a ser más fuerte también. Y que cuando apuestan menos del 50% del pot, o incluso hasta 75, tienen más de un 50% del rango weak. Entonces podemos aprovecharnos y hacer raise para tirarlos. Entonces de esta manera podemos estudiar literalmente cualquier spot. ¿Sí? Por ejemplo, versus un open raise. Vamos a ver como Squeezor. Vamos a ver como Squeezor en la Big Blind.
Si vemos, por ejemplo, el check fold total, ¿sí? Cuando skipean la civet y hacen check fold, es de 30 en 82 casos. También vamos a ver lo que es lo que son todos los boards. No nos va a aparecer el diagrama porque son manos que no tienen showdown, por ende no podemos saber qué manos tenían, pero sí podemos ver en qué manos, en qué boards hacen check fold, etc. Sí, con esto ustedes pueden literalmente explorar cualquier área dentro del póker. Pueden armar estrategias, combinarlas con solver, ver cualquier acción, agarrar y decir, bueno, estoy flojo en estos tres spots, quiero ver cómo juega, cómo está jugando la población del metagame que yo estoy jugando, y en base a eso ir sacando conclusiones y ajustar mi rango o hacer algunos ajustes para dejar de perder dinero o mejorar ese spot donde yo estoy fallando o siento que estoy flojo, por ejemplo. Sí, todos esos ejemplos prácticos que yo les mostré son ejemplos prácticos que les puse a modo de ejemplo. Ustedes pueden explorar literalmente con esto cualquier, como les digo, cualquier spot dentro del No Limit Hold'em. Sí, así que bueno chicos, esto hasta acá voy a dejar el video. Sí, si tienen más dudas simplemente escríbanme por privado al Discord, les voy a dejar todos mis métodos de contacto por debajo. Si quieren adquirirlo, este set de pop-ups, pueden también escribirme al privado por Discord y les voy a pasar información. Pueden comprarlo a través de la página, también va a estar todo acá debajo. Lo mismo si tienen alguna duda, pueden consultarme. Voy a dejar el video acá para que no sea tan largo. Así que, bueno, esto fue lo que es la review, la demostración del Smart Research, ¿sí? Donde podemos estudiar prácticamente cualquier situación dentro del No Limit Hold'em. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Adiós.